Bien, entonces me dice el hermano Rodolfo que diera un mensaje. Y en ese mensaje yo dije, bueno, ¿qué reto me pondrá? Pues que me pone un gran reto. Y dice, habla acerca de cómo hacer nueva obra. Yo dije, no puede ser. No puede ser, o sea, hacer nueva obra. Inspirar a los hermanos a través de la palabra de Dios para hacer nuevas obras. En verdad, qué reto. Y cuando estaba preparando y haciendo mi diagrama de dibujitos y todo esto, porque así es como me preparo en algunos temas, es como un mapa mental, empiezo a tocar tantos temas que digo, no me va a alcanzar, no me van a alcanzar los 45 minutos. ¿Y qué creen que tomé la decisión de hoy hacerlo de 2 horas? No es cierto, la verdad es que sí va a ser un gran reto poderlo hacer en estos 45 minutos que vamos a estar aquí. Y deseo de corazón, hermano, que ponga mucha atención, en verdad, que no se me duerma, que se apague el celular, eso sí, por favor, pongan el celular en vibrador, se lo agradezco mucho, pero que sí podamos tocar la esencia de lo que Dios quiere platicar, porque Dios platica contigo. Cuando está el pastor aquí, Dios habla a través del pastor. Es la Biblia quien habla a través del pastor. Hoy Dios va a hablar a través de un siervo. Entonces escucha muy bien lo que Dios tiene preparado para ti. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 1, el versículo 16 al 20, y sígueme con tu vista. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre mío, gracias te damos en esta tarde calurosa, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el estar el día de hoy aquí con un propósito, Señor, con el propósito de escuchar de tu palabra. Y Señor, que este mensaje sea de gran bendición y sobre todo que podamos poner por obra lo que tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. Gracias te damos, y que tu Espíritu sea quien hable a través de tu siervo y a través de los corazones de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos. Vamos a abrir Isaías 6:8. Abran Isaías 6:8. Y todos vamos a leerlo juntos, mis queridos hermanos, todos juntos. Y dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Voy a comenzar con este versículo porque dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Si se dan cuenta, no habla solamente Dios. ¿Quién habla? Habla la Trinidad. Porque habla de plural, habla de varios. Está hablando la Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿Quién irá por mí? No, dice por nosotros. Entonces fíjense, hermanos, está hablando el Señor y ahí hablaba de la Trinidad. La Trinidad nos habla, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este versículo. Entonces respondí yo, ¿todos? Qué chafa se escuchó. A ver, todos, otra vez. Dice, envíame a mí. Otra vez.
Espero que terminando toda la prédica, ese pedazo se quede en tu mente, baje a tu corazón y te lleve a acciones. Porque de eso se trata la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Voy a poner en YouTube somos nosotros, Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ya, así lo dejo porque veo las caritas de algunos hermanos y eso, empieza a temblar el corazón, ¿a poco no? Alerta sísmica. Alerta sísmica. Y ese sonidito, guau, 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 guau. ¿Cómo te hace sentir? ¿Dónde te traslada? ¿Saben qué pasa con este tipo de alarmas y con ese tipo de voz? Te pone alerta. Te pone alerta, te pone en un sentido de urgencia. Urge. Urge que salgas, urge que te levantes, urge porque tu vida está en riesgo, ¿sí o no? ¿Te pone así en ese sentido de alerta? Pues ¿qué creen, hermanos? Que Dios te está llamando a que tengas un sentido de alerta, un sentido de urgencia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nuestra cultura está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice la cultura, hermanos? Sé primero. ¿Qué dice Dios? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué dice la cultura? Pisa a los demás y exáltate a ti mismo. ¿Qué dice Dios? Humíllate a ti mismo para que seas exaltado. ¿Qué dice la cultura? Haz todo para mejorar tu imagen al máximo. ¿Qué dice Dios? Escoge el peor sitio de la mesa en lugar del mejor. La cultura dice, tu vida es lo más importante. Dios dice, estima a los demás como superiores a ti mismo. La cultura dice, obtén, haz siempre lo que quieras. Dios dice, haz morir tus propios deseos. La cultura dice, cuídate a ti mismo primero y por encima de todo. La Biblia dice, Dios dice, el que pierde la vida la hallará. La cultura dice, tal vez perdona, pero no olvides. Dios dice, ama y ora a tus enemigos. La cultura dice, no tengas nada que ver con aquellos que están en tu contra. Dios dice, bendice a los que te persiguen. La cultura dice, que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Dios dice, haz más allá de lo que se te pida. Hermanos, nos damos cuenta de la cultura. Vamos contracorriente, hermanos. Y necesitamos ir contracorriente con un sentido de urgencia. Con ese sentido de urgencia de una alerta sísmica. Con ese mismo sentido de urgencia, hermanos. Con ese mismo sentido de urgencia que un toque de queda en guerra. Con ese mismo sentido de urgencia. Hermanos, a Dios gracias, nosotros no hemos tenido ese sentido de urgencia. Pero quisiera que te traslades a esos sentidos de urgencia. Hermanos, estamos en sentido de urgencia porque tenemos un mundo caído. Abran su Biblia en Romanos 1:22. Romanos 1:22. Y vamos a leer Romanos 1:22 hasta el 31. Todos, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza del hombre incorruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra de su naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y con ellos los aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando asentados de la justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldiciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Está describiendo estos tiempos. La Biblia está describiendo el mundo caído. Volvemos, hermanos, estamos en alerta. Tenemos que está temblando, hermanos. Hermanos, empezaron las guerras ya. Ya estamos en este mundo caído. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, hermano, así es. Dese cuenta de las noticias, dese cuenta de nuestro alrededor. Hermanos, estamos contracorriente. Nuestra cultura está mal, totalmente en contra de lo que dice Dios. El mundo está caído. ¿Se dan cuenta? Y siguiente, hermano, no hay una sana doctrina en las iglesias. No hay una sana doctrina en las iglesias. Por favor, abran 2 de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3 dice: todos hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volvieron a las fábulas. Hermanos, es un reto estar aquí enfrente. No es cosa fácil estar aquí enfrente. He dirigido equipos de trabajo, he hablado en público sobre temas diversos, pero hablar de la palabra de Dios es un gran reto y es una responsabilidad que hoy todavía es complicado estar aquí enfrente. Sin embargo, hermanos, algo que puedo decir, y para la gloria y honra de Dios, que la Iglesia Bautista del Renuevo tiene una sana doctrina. Amén. Amén. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado por estar aquí en la Iglesia Bautista del Renuevo. Por eso tenemos cada día que amar más a nuestro pastor Rodolfo, a su esposa, a sus hijos, y estar orando por ellos, porque tenemos una sana doctrina. Y años pasan y seguimos con esa sana doctrina. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, pero ¿saben qué está pasando? Que en las iglesias se está metiendo la cizaña. Lo dijo el pastor hace 8 días, ¿no? Y a veces nosotros, que tenemos tanto tiempo en la palabra de Dios, dejamos meter esa cizaña. A veces los propios hijos. ¿Por qué? Porque tenemos comezón de oír. Hermano, aquí está la palabra de Dios. Está bien, hay buenos predicadores, muy buenos, buenísimos, teólogos. Pero hermanos, aquí está la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sea quien le hable a través de la palabra de Dios. No el nuevo predicador. Hermanos, sabía que en YouTube todo el contenido que hay, si alguien se pusiera a escucharlo, a verlo, ¿se tardaría 82 años?
Si empieza hoy, 82 años, se muere y no termina de escuchar. Y más lo que viene, ¿no? Imagínense todo lo que hay en YouTube. Contenido. Hay mucho contenido. Joven, estamos en la era de la información. Cuidado, no todo es bueno. No todo es bueno. O sea, no porque lo hace la mayoría es bueno. Ahí hay doctrinas, hay fábulas, hay enseñanzas que te están llevando a todo menos a Cristo. Te llevan a todo menos a Cristo. ¿Se vale entretenimientos? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué no podemos entretenernos un momento, un rato? Pero ya disciernes, ya tienes esa capacidad para discernir. Y para poder tener la capacidad de discernir, hermanos, está la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, que a medida de que estés involucrado en la palabra de Dios, vas a poder filtrar mucho mejor ese contenido basura. Porque es contenido basura, hermanos. Mucho de lo que está ahí. Y por supuesto, que también le damos la gloria y honra a Dios por esos buenos predicadores que están en medio de todo eso. Buena y sana doctrina, hermanos. Pero a ver, esta es la introducción nada más. Sentido de urgencia, porque estamos contracorriente, porque nuestra cultura está mal, nuestro mundo está caído y no hay sana doctrina. Por esa razón se tienen que levantar hermanos varones y por supuesto con el apoyo de las mujeres. Pero hermanos varones, hoy te quiero confrontar a ti. Porque las iglesias están llenas de mujeres y está bien, a gloria y honra de Dios. Pero los varones brillan por su ausencia. Brillamos por nuestra ausencia. Y hermanos, Dios, iniciando el ministerio, le habló a los varones. Y le exige a los varones hoy: ¿cómo estás, varón, en tu casa? ¿Cómo estás, varón, en tu iglesia? Hermanas participan en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, en el ministerio de cocina, etc. Y está bien, gracias hermanitas chulas, gracias. Porque si no, no sé quién oye. Porque los varones no quieren mover un dedo. Y es Dios quien te está hablando, hermano. Es Dios, ya levántate. Hermanos, Jesús no quiere una iglesia con muros. Y por eso está pidiendo que la iglesia derribe los muros. Derriba los muros. Derriba los muros. Digo, si el pastor me escuchara va a decir: híjole, pues me costó tanto trabajo hacer esto como para que tú digas que van a derribar los muros. Pero no, hermanos, no me refiero a estos muros. Me refiero a los muros de apatía. A tus muros de conformismo. Sigues en tu zona de confort y Dios quiere que salgas de tu zona de confort. Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en Juan 2:19. Dice la Biblia en Juan 2:19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeronlo los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Jesús ahí les estaba hablando a estos fariseos. Le estaba hablando a los escribas que estaban en su zona de confort. 40 y tantos años en su zona de confort. ¿Cuántos de aquí tienen más de 2 años en la palabra? Levante la mano. Levante la mano. Más de 2 años, hermanos. ¿No estarás pareciéndote a estos judíos, a estos fariseos, en esa zona de confort? Y dice Jesús: yo los voy a derribar estas paredes y voy a construir un templo. Y se refería a él, a su cuerpo.
¿Y por qué Jesús llegó con esa actitud de enojo a derribar las mesas? ¿Por qué llegó con esa actitud de enojo? Porque Dios, yo creo que en su humanidad se cansó de ver tanta hipocresía, de ver tanto judío que aparentemente alababa al Señor, pero sus vidas no cambiaban. ¿No les dice sepulcros blanqueados son ustedes? ¿No se los dijo? Sí, hermanos. Entonces Jesús llega y tira y se enoja y dice: yo voy a derribar este muro y voy a construir una religión bautista, evangélica, católica, ¿no? Se escuchaba hoy a un predicador que Jesús no fue católico, pero tampoco bautista, hermanos. Jesús no es religión. Por eso Jesús quitó los muros, quitó los templos y dijo: sal de tu zona de confort, deja de calentar la banca. Así es Jesús, hermano. Jesús es radical. Jesús llegó, pero también es amor. Amén. Amén. Pero hermanos, seamos claros, Jesús también se enojó por ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, tenemos que construir una iglesia sin muros. Amén. Amén. Perfecto, eso es. Ya se despertaron. Bien. Y querido hermano, no necesitas años, en verdad te lo digo, no necesitamos años, ni en la palabra, y no necesitamos años en seminarios. En verdad, conozco a muchos hermanos en Cristo que se jactan de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Querido hermano que me estás escuchando, si es que me estás escuchando, de nada te sirve. Eres ruidoso. Sí, eres ruidoso, porque tu soberbia es ruidosa, tu arrogancia es ruidosa, pero no impactas corazones. ¿Y qué creen? Jesús escogió a maestros de la ley. Hermanos, Jesús rompe esquemas. Jesús es un rompedor de esquemas. ¿Y a quiénes escogió, hermanos? A 12 hombres. Y en su mayoría pescadores. O sea, olían sabroso, olían rico, olían a perfume. 12 pescadores. Bueno, 12 hombres, la mayoría pescadores. Era gente con poca preparación educativa. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto tiempo creen que estuvieron con Jesús, hermano? Casi 2 años. Por eso yo te pregunté: hermano, ¿cuántos años tienes en la palabra de Dios? ¿Cuántos años tenemos en la palabra de Dios? ¿Más de 2 años? ¿Amén? Amén. Ellos eran hombres comunes y corrientes, hermanos. Personas como tú y como yo. A la gloria y honra de Dios, nuestro pastor hace prédicas acá arriba magistrales. Porque cada vez que pasa más el tiempo, nuestro pastor Rodolfo hace prédicas magistrales. Y dices: ¡wow! ¡Qué buena prédica! Pero ¿ustedes creen que así empezó? No, hermanos. Nuestro pastor Rodolfo no empezó así. Dios no quiere hombres perfectos. Dios no quiere hombres perfectos, pero sí hombres dispuestos. Amén. Todos vuelvan a decir: heme aquí, envíame a mí. 1, 2, 3. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Heme aquí. Hay disposición. Envíame a mí. Dios no quiere hombres perfectos, quiere hombres dispuestos. De nada sirve sí mi oración y los golpes de pecho y sí, Señor, y voy a orar por ti, no sé, si no hay intención, si no hay acción. Por eso Dios quiere hombres dispuestos. Hermanos, ¿hay debilidad en todos los que estamos aquí?
Por eso estamos aquí. ¿Dios no vino por los enfermos? Amén. ¿Seguimos enfermos? Sí. ¿Estamos sanando? Amén. Ese es el punto, hermanos. A ver, hermanos, Dios, más bien en su manifestación de Dios, ¿a quién escogió? A Moisés, ¿no? ¿Cómo era el temperamento de Moisés? ¿Cómo era? Iracundo, ¿no? No asesinó, no mató. Mató a un egipcio. Golpeó la roca, la peña de Oreb, ¿no? Su carácter feo, áspero. Pero aparte, hermanos, no era un predicador excelente, ¿eh? Es más, era tartamudo, ¿sí sabías? ¿Sabías o no? Común y corriente. Es más, inclusive con muchísimas limitantes, hermano. ¿Y qué hizo Dios a través de Moisés? Sacó un pueblo completo. Un pueblo completo, hermanos, a esa tierra prometida. Hermano, varón, y también mujeres, pero varones, Dios te está llamando a que seas tú el Moisés. Gedeón era un varón de baja autoestima, con inseguridades profundas. Abraham, temeroso, dudaba de todo. David, un hombre adúltero. ¿Y qué dice la Biblia? Que se convirtió conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece, hermanos? Amén. Asesinos, adúlteros, miedosos, baja autoestima. Pero la obra no la haces tú, hermano. ¿Quién hace la obra? Amén. Tú sé ese cable conductor. Que Dios te use como un cable conductor, que la electricidad es Él. Amén. Ven, hermanos. Ok. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, ¿no? Era impulsivo. Pedro es el ejemplo claro de un misionero. Pedro es el ejemplo claro de un misionero y la transformación de un misionero. Pedro era impulsivo y era débil. Era débil, hermanos. Impulsivo y débil. ¿Y saben en qué se convirtió Pedro? En esa piedra pequeña que transformó vidas. Amén. Wow. Dios no quiere hombres perfectos, hermanos, quiere hombres dispuestos. Dios quiere que seas pescador de hombres. Y miren, hermanos, escucharon de la primera lectura que dimos, dice que Jesús llegó con los pescadores y ¿qué les dijo? Vengan y síganme. ¿No? ¿No dijo así? Y te haré pescador de hombre. Cuando yo lo estaba analizando una y otra vez, dije, qué fácil, ¿no? Qué fácil, qué facilito se convirtió Pedro a Cristo. Qué facilito se me dio, igual se convirtió. Y dice que dejaron sus cosas y dijeron, te sigo, Jesús. Qué fácil. Hermanos, no había reflexionado, no había puesto atención en Lucas. Vamos a abrir Lucas y vamos a ver Lucas 5:1. Y el siguiente punto es, sé pescador de hombres. Ese es el siguiente punto. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. O sea, había mucha gente, había muchísima gente, ¿sale? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, hermanos, cuando alguien lava sus redes es porque ya terminó, ¿sí o no? En la pesca ya terminó. Ya pescamos, ya vamos a lavar las redes. O sea, ya los pescadores ya habían terminado su jornada. Dijeron, ya, terminamos, ¿no? Ok. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Le rogó que se apartase de la tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Jesús les está diciendo, hermanos, nos está diciendo: boga mar adentro y echa tus redes a pescar. Eso es lo que te dice Jesús. Pero el pasaje de la Biblia, si te das cuenta, está confrontando a estos varones en su trabajo. ¿Sí te das cuenta de ello? ¿Ellos a qué se dedicaban? Pescadores. O sea, es decir, Jesús no les habló en un templo, no les habló en la iglesia. ¿Dónde les habló? En su trabajo. ¿Te das cuenta de eso? Y le dijeron: ¿ustedes creen que no hayan sido hombres que mucho tiempo ya sabían pescar? ¿Eran expertos? ¿Sí o no? Eran expertos, ya llevan años pescando. Y dicen: tú, Señor Jesús, ¿me vienes a enseñar a pescar? Enséñame la palabra, porque Jesús ya tenía tiempo. O sea, fíjense, hermanos, en la historia que vimos anteriormente, que fue en Marcos 1, nosotros creímos que le dijo a Pedro: ven y sígueme. Pero no, hermanos, ya Jesús ya les había predicado a Pedro, pero todavía no se habían convertido. Aquí es donde se convirtieron, pero ya tenían rato, hasta que los confrontó en algo de ellos. Y déjame decirte algo, hermano: Jesús está en tu trabajo, Jesús está en tu casa, Jesús está en la calle, Jesús está ahí, hermano. No solamente está aquí en la iglesia. Aquellos hermanos que creen que Jesús está aquí cada domingo, estamos equivocados, hermanos. Jesús está en todos lados, y está en todos los lados donde tú estás. Ahí está Jesús. Entonces dice la palabra de Dios: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, no con ese tono, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, cucu, ¿no? O sea, ¿qué onda? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra. Y habiéndolo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. La red se rompía, hermanos. Entonces hicieron señas, o sea, no se quedaron solos. Ahí va para todos los que quieren iniciar una obra nueva y que quieren volverse pescadores de hombres, porque sé que Dios está tocando tu corazón para ya volverte pescador de hombres e iniciar una obra nueva, una misión nueva. ¿Por qué no? Que solo no vas a poder, que necesitas el apoyo de tu esposa. Ahora sí va con las esposas. Esposa, cuando tu esposo esté inspirado en la palabra de Dios, reconócelo, échale ganitas y no le digas: ¿te vas a volver predicador? ¿De qué vamos a vivir? Es increíble, hermanos, que también que amas a Cristo, pero cuando se trata de hacer proyectos por Cristo, encuentras limitantes. Hermanos, Jesús bendice, Jesús va a bendecir. Entonces, hermanas en Cristo, apoye a sus hijos. Si su hijo está inspirado porque quiere ver obra nueva, inclusive quiere meterse a un seminario, está bien. No, tienes que ser ingeniero, hijo. Tienes que ser licenciado. No. Si quieres volverte misionero, a la gloria y honra de Dios, son tesoros eternos, amén. Apóyalo, apoya a tu hermano, apoya a tu esposo. Solo no pueden, hermanos, solo no podemos. Necesitamos un equipo de trabajo. Ahora, ¿Pedro era casado? ¿Sí? ¿Dónde lo dice en la Biblia?
Sanó a su suegra, ¿no? ¿Amén? Tenía hijos, al parecer también tenía hijos, ¿eh? Hermanos, fue un varón de casa. Era un varón que iba a trabajar todos los días a pescar, regresaba y tomó la decisión de volverse pescador de hombres. A ver, vamos al punto siguiente. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. ¿Y llenaron qué? Ambas barcas, de manera que se hundía, hermanos. O sea, cuando Jesús te bendice a manos llenas. A manos llenas, mi querido hermano. Qué rápido se me fue el tiempo, ya me faltan 10 minutos. Qué barbaridad. Ok. A manos llenas Dios te bendice, hermano. Viendo esto, Simón, ¿qué dice? Cayó de rodillas. Y diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su condición, hermanos. Y la reconoció aquí, y la reconoció cuando le llama en el mar, viene caminando, ¿no? ¿Cómo era Pedro? Dudoso, miedoso. Pero aquí reconoció, hermanos, reconoció que era pecador. Y dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban ahí. O sea, sí hubo temor por parte de ellos. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se dieron cuenta que no nada más fue, ven, sígueme, y te haré pescador de hombres. No, Jesús primero se involucró en su trabajo, se involucró en su vida. Ya estaba Jesús predicando desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice es que tuvo que hacer un milagro, involucrarse en lo que estaba viviendo para poder decirle, ven y sígueme. Ahora pregunta, hermano, ¿Dios se ha involucrado con tu vida? ¿Sí o no? ¿No? Dios ya se involucró en tu vida, ¿eh? El día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Él ya está en tu vida, está en tu casa, está en tu trabajo, en donde quiera que estés, ya Dios está involucrado. Hermanos, ¿por qué había tantos peces? ¿Por qué había tantos peces, hermanos? ¿Qué ejemplifica esos peces? ¿Qué ejemplifica esos peces, hermanos? Toda la gente perdida, ¿no? Y dice que había mucha gente perdida. ¿Hoy hay mucha gente perdida? Si pusieras un negocio, fíjense, Dios, permíteme, si pusieras un negocio, no digo porque la palabra debe ser un negocio, por favor, no me malentiendan, pero si pusieras un negocio y ese negocio tuviera el producto adecuado para las personas adecuadas, y son muchas las personas, hermano, eso en mercadotecnia o en el argot empresarial se llama océano azul. Océano azul. ¿Qué creen, hermanos? Que cualquiera que quiera ser misionero, hay una gran oportunidad de que muchos peces caigan en su red, porque hay mucha gente que no conoce de Cristo. ¿Y qué creen? Que Jesús está de acuerdo con eso. Por eso necesitan, hermanos, levantarse cada vez más para hacer obras nuevas, porque hay mucho de dónde. Hay mucho de dónde. ¿Por qué creen que se están llenando las iglesias con mala doctrina? ¿Por qué creen? Porque hay mucha gente que tiene comezón de oír, pero están escuchando la mala doctrina y no están escuchando un hermano líder de la iglesia del renuevo que haga su nueva obra. Y Dios está ahí por eso retando a los hermanos que ya hagamos nuevas obras, hermanos. Amén. Bien, Juan 4:35.
Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo que, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancas para la siega. O sea, es decir, ya está preparado. ¿Saben por qué Jesús no viene todavía? Porque todavía falta muchos que se arrepientan. Lo que quiero transmitirte aquí, hermano, es: Jesús ya preparó el terreno. Jesús ya te preparó los peces. Tú tienes que, por fe, subirte a la barca, bogar mar adentro y echar la red. Tú tienes que agarrar tu hoz, levantarte temprano y empezar a cortar la cosecha. Ya está lista. La obra la hace Dios, pero te necesita a ti. Si no hay manos, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a recoger la siega? No hay forma. Si no hay manos, ¿cómo vas a levantar esas redes? Nos necesita, hermanos. Jesús nos necesita todavía, pero hermano, lo va a hacer contigo o sin ti, porque Él es poderoso, Él es soberano. Espero que Dios te haya tocado tu corazón y digo, quiero que sea conmigo, hermano, que sea conmigo, Señor, conmigo. A ver, todos, heme aquí, envíame a mí, hermanos. Ok, bien. Hermano, no dejes a Jesús solamente en visto. Y esto lo entienden todos ya, ¿no? Con la era de WhatsApp, la mayoría lo deja en visto. Espero que este mensaje no nada más te lleve a que lo dejes en visto. Ah, chido, bien. Sino que realmente abras el mensaje y pongas acción. No dejes a Jesús en visto, hermano. Jesús te habla todos los días de diferentes maneras. De diferentes maneras. Viene la última pedrada. Para todos, porque también lo yo. Porque pues es la palabra de Dios la que me dice que diga esto. No soy yo, es la palabra de Dios. ¿Han escuchado de buenas intenciones están llenas los panteones? ¿Han escuchado? ¿En qué salmo viene? No viene ni en ningún salmo viene. Pero es muy cierto, ¿no? De buenas intenciones. Hoy te quiero decir, hermano, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Señor, ya que me jubile, ahora sí, Señor, ya que me jubile, ya que me pensione, voy a trabajar de tiempo completo en tu obra. Y luego, ¿por qué no hay más misiones? ¿Por qué no estás involucrado en un ministerio? Señor, nada más que me sanes de esta enfermedad, Padre, ya que me sane de esta enfermedad, ahora sí, Señor. Y luego, Señor, ya que salga de esta bronca financiera, ayúdame, Señor, a salir de esta bronca financiera. Y ya, ahora sí, en verdad, ahora sí, te lo prometo, Señor. Señor, nada más que me gradúe de la universidad, déjame que me gradúe de la universidad. Y ahora sí, ya me comprometo contigo. Dios te bendice, a todos los bendice. Y tú le haces promesas. Pero ¿qué crees, hermano? Son promesas vacías. Cumple tus promesas. Habla en la Biblia en Eclesiastés 5:4. Inclusive a veces establecemos promesas de consecuencia. ¿Han hecho promesas de consecuencia? Cuando sabes que fallaste, Señor, líbrame de esta consecuencia de mi fallo. Y Dios te libra por amor, por misericordia. Y ahora sí te sigo, Señor. Ahora sí estoy contigo. Predico el evangelio.
Dice la Biblia en Eclesiastés 5:4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Insensato. ¿Quieres estar en la lista de los insensatos o en la lista de los que cumplimos? Hermano, cumplamos nuestras promesas. Si Dios ya te rescató, si Dios ya te sanó, si Dios ya te jubiló, si Dios te ha dado todo, hermanos, ¿qué esperas? Amén. Hermano, termino con esto. Disfruta una vida en misión. Aprendamos a vivir en misión. Y aprendamos en vivir en misión, hermanos, porque es muy bonito estar viviendo en misión. Porque tú eres un reconciliador, ¿sabías? Se me acabó el tiempo. Gracias, hermanos. Hermanos, vive en misión. Reconcilia a las personas con Dios. Salva a las personas del infierno. Alimenta a esas personas con hambre. Hidrata a esas personas con sed. Vitamina a esas personas que le falta fe, amor, le falta esa parte espiritual. Dales vida a esas personas. Dales buenas noticias. Resucítalas. Dales vista. Dales audición. Ayúdales a caminar. Sé ese guía que los lleva a cruzar puentes. Y este puente que es este puente de vida que quién es Cristo. Amén. Hermanos, Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Quita el nombre de Pedro y pon tu nombre. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Dios estaba en ese tiempo, en ese momento, Dios estaba perdonándole a Pedro su negación. Pedro lo había negado 3 veces, ¿no? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero aparte le dio una comisión. Y la comisión fue: predica el Evangelio. En términos generales, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué hizo Pedro? No cumplió su promesa. ¿O sí? Sí cumplió su promesa. Sí cumplió su promesa. Tanto que en el libro de los Hechos, léanlo en su casa, el libro de los Hechos 2. Todo el libro de los Hechos 2. Y Pedro, hermanos, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz. O sea, estaba con los 11. O sea, Pedro fue el pionero. Estaba con 11. Se levanta, se pone de pie y alza la voz a los varones judíos y empieza a hablar. Sin muros. Yo creo que Pedro ahí dijo: esto es lo que me decía Jesús de apacentar a los corderos. ¿Y cuántas personas creen que se convirtieron, hermanos? 3,000. 3,000 personas se convirtieron. Y yo no sé si te has puesto a pensar, pero si Pedro no se hubiera vuelto pescador de hombres, tal vez tú y yo no estaríamos aquí. Digo, sabemos que la soberanía de Dios, pero quiero que me entiendan en este sentido, hermanos. Acabamos de pasar el COVID. Había una zona cero. ¿Se acuerdan de la zona cero? Que supuestamente fue en China. La zona cero, ¿se acuerdan?
de las noticias? La zona cero fue en China, ¿no? ¿Y el COVID llegó hasta México? Yo no sé, pero me pongo a pensar que ese día que predicó Pedro era la zona cero. Y de esa zona cero empezó a multiplicarse ese virus del Evangelio. Y ese virus del Evangelio traspasó fronteras y traspasó barreras. Y me llega que si el pastor Rodolfo no se hubiera convertido a los pies de Cristo, ni tú ni yo estaríamos aquí. Digo, en la soberanía de Dios, por supuesto que sí. Pero si lo piensas desde lo que te estoy diciendo, es tú a quién vas a contagiar. ¿Dónde está tu linaje? ¿Lo ven, hermanos? Dios se está preparando a ti, a cada uno de ustedes, para que tú también multipliques ese virus del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí yo: llévense eso, hermanos. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a dar el tiempo al grupo de alabanza, hermanos, y con eso cerramos. Y antes vamos a hacer una oración para concluir esta. Señor Padre mío, gracias te doy en esta tarde, Padre, donde tú, Señor, eres quien nos habla a través de tu palabra. Nos confronta de una manera muy directa, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Es cortante, es como espada cortante de dos filos, Señor, que atraviesa el hueso, que atraviesa el tuétano, que atraviesa el corazón, Señor. Hoy tú nos has dado esta palabra, Señor, pidiéndonos que cumplamos esas promesas que hemos hecho delante de ti. ¿Para qué, Señor? Para abrir obra nueva, pero también, Señor, para predicar tu evangelio. Sé que tú tienes un propósito claro en esta iglesia El Renuevo. Padre, sabemos que en esta iglesia El Renuevo estamos personas que tal vez vivamos 70 años, como dice tu palabra, 80 años, Señor. No sabemos, los tiempos tú lo sabes, Padre mío. Pero sabemos que nuestro pastor Rodolfo no es eterno, al menos en esta tierra, Señor, porque Él tiene su eternidad como cada uno de nosotros. Pero que al fin y al cabo se tienen que levantar varones de fe para abrir obras nuevas, Señor. Estamos en un tiempo limitado, Padre. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Ayúdanos a tener ese sentido de urgencia en nuestros corazones para predicar tu evangelio. Pon en nuestras vidas a aquellos hermanos que quieran abrir una obra nueva, Señor, con nosotros, y que podamos juntos ir por aquellos que están perdidos, Señor. Ir por esa cantidad de peces que ya tú preparaste, Señor. Ir por esa cantidad de cosecha que tú ya nos diste, Padre. Ayúdanos a entender que necesitamos cada día más predicar tu evangelio y salir de este mundo caído, de estas doctrinas, Señor, falsas, de esta cultura totalmente diferente a lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a ser esos mensajeros y esos misioneros día con día, Padre. Gracias te doy porque tú sí cumples tus promesas con nosotros y tu misericordia es grande, por eso tú nos permites estar aquí. En el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos. Amén.